Josefa Heini, tengo 55 años, soy venezolana, docente de profesión, licenciada en educación integral y docente desde primaria hasta la universidad. Llegué hace 3 años, precisamente terminando el 2019, y en marzo empezó la pandemia, así que soy parte de estas personas migradas en pandemia. Lo que me motivó a comenzar este proceso es que yo tengo mi hija aquí, yo tengo 3 hijos, y mi hija, la menor, precisamente se vino a Bilbao, y después de ella tener aquí casi 4 años, me vine con ella pues por la crisis del país, porque quería estar cerca de su madre, y yo quería estar cerca de ella, así que eso fue lo que más me motivó a emigrar. El proceso migratorio que yo he experimentado, para mí, como mujer resiliente, como mujer con una perspectiva de cada día podernos reconstruir en ese día a día, en esa vida cotidiana, y después de los 50, muchísimo más con toda la experiencia que hemos vivido. Este proceso ha sido difícil, pero también fácil. Ha sido reconfortante, pero también con lágrimas, como todas las personas migradas y sobre todo las mujeres que venimos a luchar. Yo siempre digo que, bueno, no llegamos aquí con tengo este título, porque no nos vale cuando venimos recién, pero sí tenemos todo aquí, y aquí en el corazón las ganas de aportar, las ganas de seguir en este proyecto de vida que tenemos y que vamos actualizando todos los días. Cuando llego aquí, empiezo a actualizar esos sueños, ese sueño de vida, y lo primero que hice, pues, junto con mi hija, que es periodista, abrir una página de Instagram para socializar, y me atreví a estar en las redes. Ese fue mi primer proyecto aquí en Euskadi. Luego, bueno, he trabajado cuidando un señor, cuidando una señora, cuidando niños, y siempre el universo te pone como las cosas, la energía que tú sabes que tú quieres, porque a mí me encanta trabajar con los niños, y he cuidado muchísimos niños aquí, dándoles clase, orientación pedagógica, llevándolos al colegio, y eso a mí me ha llenado. Por eso es que te digo que hay cosas fáciles y otras difíciles. ¿Cuál sería, por ejemplo, lo difícil? Estar lejos de mi familia. Que mi familia se ha dispersado, ¿no? Como yo creo que muchas familias, y sobre todo muchas familias venezolanas por esta crisis, que mis hijos están en Chile, mis nietos, tengo 6 años que no los veo. No quiero llorar, pero eso es emotivo, es una de las situaciones difíciles de una persona migrada, ¿no? Y sobre todo yo creo que las mujeres somos como más apasionadas en cuestión de familia, como más de corazón, de estar cerca de su gente, de su madre, de sus hermanos, de toda la familia, pero nos ha tocado, y tenemos que empezar, cuando yo digo reconstruir, es a reconstruirnos aquí en la mente. Es lo que me ha tocado, cómo lo puedo vivir día a día, disfrutar el día a día sin resentimiento, con amor, agradeciendo a esta ciudad que me ha abierto las puertas, de verdad que me ha recibido con los brazos abiertos, y yo eso lo agradezco. Primero se lo agradezco a Dios, después se lo agradezco al universo y a mi hija, a la gente. De verdad que ha sido hermosísimo. Bueno, mi primer trabajo como tal, así, remunerado, fui a una entrevista porque me ayudó mi hija cuida a un niño desde que llegó aquí a Euskadi, y el abuelo de ese niñito necesitaba una persona para acompañarlo. Y recuerdo que fui muy nerviosa, así con el corazón acelerado, y me dice la esposa del señor: ¿tú sabes cuidar ancianos? Y yo le dije sí, porque tenemos la gran ventaja de que en Venezuela nosotros los viejos los cuidamos, nos peleamos por cuidar a nuestros viejos en las casas.
Y le dije, sí, porque he cuidado a mi abuela, porque he hecho esto, he tenido mucho contacto con personas mayores y me dieron el trabajo. Estuve un tiempo trabajando con él, pero se lo tuvieron que llevar a la residencia porque estaba ya deteriorado y esa fue mi primera experiencia y de verdad que para mí fue fabulosa porque es una gente maravillosa, una gente bilbaína, una familia bilbaína y hasta ahora nos escribimos y ha sido muy bonito, de verdad que sí. Después de todo esto ir y venir, cuidando niños, cuidando ancianos, llegué a una empresa pues a limpiar portales y a limpiar oficinas. Y dije, voy a ser la maestra en este trabajo. Y empecé a limpiar y de verdad que toda la gente estaba como así, como, eso fue una experiencia bellísima también porque me llamaron de una de estas oficinas y me dijeron, queremos conocerte porque no habíamos visto cómo una persona limpia tan bien los ordenadores porque no nos limpian. Y eso para mí es satisfactorio porque no me van a pagar extra por eso, pero yo siempre digo, como dice la Biblia, ¿no? Que si te piden una milla, da dos. Y eso también es muy reconfortante para mí en estos aprendizajes, en este desaprender de lo que yo hacía en mi país y aprender nuevamente a estar en este hermoso pueblo, en esta hermosa provincia de Vizcaya. Actualmente, pues estoy en un locutorio. Me quedé sin trabajo en noviembre del año pasado. Empecé a buscar porque aquí funciona mucho el boca a boca y funciona mucho todo esta apertura que tú tienes del corazón de preguntar, de no darte vergüenza, decir no tengo trabajo, me puedes ayudar, cómo puedo hacer. Y me funcionó, vine aquí a este local y le dije a la señora, necesito un trabajo. Y ella me dijo, bueno, lo estoy traspasando. Y sin tener dinero, que eso sería otro cuento, y sin tener los recursos, pues tú simplemente eso lo atraes. Y a los 15 días ya este locutorio era mío y dije, bueno, tengo un potencial que es mi hija que sabe todo estos procesos de sistemas digitales y aprovechamos y hicimos un equipo, las dos, engranamos muy bien, ella hace unas cosas, yo hago otras, y desde el 1 de enero estamos aquí en este Ciberlocutorio Uribarri se llama. Hacemos de todo, es una empresa que a partir de que llegamos aquí pues la hemos convertido más en una empresa de servicio. Aquí se envía dinero a todas partes del mundo, se hacen recarga a todas partes del mundo de móviles, también hacemos currículos, gestionamos documentos que tienen que llevar, orientamos a la gente, orientamos a todos los viejitos y viejitas que no saben utilizar sus móviles, que vienen con cualquier situación, tratamos de resolverlo, sacamos copia, orientamos cuáles son los documentos que tienen que llevar, sobre todo para el consulado venezolano, y así hacemos muchísimas cosas que son de servicio de cara al cliente y que lo hacemos con todo el amor del mundo, agradeciendo siempre y formándonos, porque todos los días aprendemos cosas nuevas y hemos aprendido muchísimo aquí. El aspecto más positivo de mi experiencia es que he conocido otras culturas, he conocido realmente lo que es vivir en otra tierra, pero con el corazón de venezolana. Uno no deja de ser, yo no he dejado de ser yo, mi esencia está conmigo y así me muestro y la gente, cuando tú te muestras tal cual eres, auténtica, pues también te muestra así, se muestra así. Si tú le das amor a la gente, también te dan amor. Y eso ha sido para mí estupendo, fabuloso. Estar aquí con gente que de repente yo al principio decía buenos días y nadie me respondía. Y eso a mí, yo decía, pero ¿por qué no me responden? Claro, porque la que se tiene que adaptar soy yo. Es Egunon. Es otra EPA, así que se saludan aquí, eso le he aprendido y ha sido para mí tan satisfactorio, de verdad que es una de las experiencias más bellas, hermosas y por supuesto estar compartiendo con mi hija hermosa aquí y con mi yerno.
Bueno, a partir de esta experiencia yo digo que todas las personas migrantes recién llegadas, no solamente a Euskadi, a cualquier parte del mundo que lleguen siendo auténticos, sin rellenar, sin maquillar nada de lo que somos, siempre mejorando y mostrando nuestra mejor versión. ¿Cuál es nuestra mejor versión cada día? Estar atentos a que podamos ver el horizonte empáticamente, no solo para nosotras. No, que si yo puedo hacer algo y mejorar también a mi vecino y mejorar también al otro y que los proyectos que yo tenga sean para compartir con otras personas, no importa si son pequeños o grandes. Y que también que tenemos que tener la mente abierta, no podemos estar escogiendo mucho. Por ejemplo, hay personas que yo escucho, no, que no me gustó este trabajo. Aprende, es una oportunidad que tenemos para aprender cosas buenas. Y otra cosa que les digo es que sean organizados. Hay que ser organizado, tenemos que tener organización en lo que tenemos, tener una agenda, qué podemos desarrollar hoy, qué podemos hacer mañana, cómo podemos el tema dinero tenerlo ahí a tope, que no podemos enviar todo para nuestros países porque nosotros también tenemos que vivir. Nosotras también tenemos que estar bien, nosotras también tenemos que comer bien, porque si no, no podemos ayudar a los que están allá esperándonos. Nosotras tenemos que estar emocionalmente bien. ¿Y cómo lo estamos? Pues cuidándonos. Si no nos cuidamos, no podemos estar bien y eso va a ser por poco tiempo, pero si tenemos esos proyectos a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, pues nos va a ir mejor. Así que y también los que tienen el tema de su documento, pues que luchen por eso, que no dejen pasar un día, que cada día que amanecemos es una oportunidad para seguir y para lograr todo lo que nos propongamos. Así que muchas gracias.